El experimento que se describe a continuación nos permite analizar el fenómeno de la difusión y estudiar la ley de Fick. Para este se usó una caja de Petri, un colorante soluble en agua a 3 temperaturas diferentes y una hoja milimetrada. Primero realizamos el experimento con el agua caliente y podemos observar cómo el colorante se distribuye de una forma rápida y uniforme, alcanzando un diámetro aproximado de 4 centímetros. Esto corresponde principalmente a que la difusividad es directamente proporcional a la temperatura. Luego repetimos el experimento, pero esta vez con agua a temperatura ambiente, aproximadamente 25 grados centígrados. En esta ocasión podemos ver cómo la sustancia se diluye de una forma más lenta que en el primer caso y además de una forma menos uniforme, pero esto último es debido a un error que se comete muy común durante esta práctica. Para cada uno de estos experimentos diluimos la sustancia en el agua durante un tiempo aproximado de 2 minutos. Y por último, diluimos el colorante en el agua fría. Esta se encontraba a una temperatura aproximada de entre 6 y 8 grados centígrados. Y como era de esperarse, en el agua fría la dilución fue mucho más lenta. También podemos ver que fue mucho más uniforme debido a que por la poca difusión esta sustancia mantenía la forma esférica de la gota. Y de esta forma pudimos observar el fenómeno de la difusión. Podemos notar cómo la temperatura influye en este y obtener datos que luego nos puedan servir para realizar cálculos a partir de la ley de Fick. Hola, mi nombre es Luis David y junto con mis compañeros María Camila y Alan les vamos a presentar en este video el experimento que realizamos sobre el fenómeno de la difusión. La idea fue observar cómo un colorante se comporta en agua a diferentes temperaturas y pues a partir de allí explicar qué es la difusión, cómo se relaciona con la ley de Fick y cuál es la influencia de la temperatura en este proceso. Este tema es muy importante en la ingeniería química porque la difusión está presente en casi todos los fenómenos de transporte, ya sea procesos industriales, biológicos o ambientales. Así que más allá de un experimento sencillo, lo que buscamos es comprender un principio que tiene muchas aplicaciones. Para el montaje utilizamos 3 recipientes. Pues en este caso con agua, uno con agua fría, otro con agua a temperatura ambiente y el otro con agua caliente. Cada recipiente pues lo llenamos a una altura aproximada, colocamos los recipientes sobre el papel milimetrado, hicimos una marca en el centro y allí depositamos una gota del colorante. Desde ese momento lo que hicimos fue comenzar a medir el diámetro a medida de que pasaba el tiempo. Y así registrábamos cómo el colorante se expendía al paso de los segundos. Este montaje tan sencillo nos permitió pues observar directamente la transferencia de masa por difusión y comparar de manera visual la influencia de la temperatura en el proceso. Algo interesante que vimos fue cómo el agua caliente se dispersaba muy rápido y el agua fría pues en algún momento se quedó quieta al inicio pero luego se dispersaba, entonces es algo muy interesante ver eso. Bueno, para explicar el fenómeno de la difusión es un proceso físico en el que las moléculas se mueven desde las zonas donde hay mayor concentración hacia las zonas con menor concentración, hasta que se alcanza un equilibrio. Se trata de un movimiento espontáneo que ocurre gracias a la agitación térmica de las moléculas, es decir, gracias a su movimiento aleatorio. Un ejemplo cotidiano de difusión es cuando preparamos café o cuando preparamos té. Aunque no mezclemos con la cuchara, el aroma y el sabor terminan expandiéndose en toda la taza gracias a este fenómeno. Otro ejemplo muy claro es el olor de un perfume en una habitación. Aunque solo se aplica en un punto, al cabo del tiempo todo el espacio huele igual. En nuestro experimento lo que observamos fue justamente la difusión del colorante dentro del agua, en un sistema líquido-líquido. Para explicar lo que es la ley de Fick y su importancia, hay que decir que la ley de Fick permite describir matemáticamente el proceso de la difusión. En palabras simples, establece que el flujo de masa que se difunde es proporcional al gradiente de la concentración. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la diferencia de concentración entre dos puntos, más rápido se dará el proceso de difusión. La importancia de esta ley para la ingeniería química es enorme. Nos ayuda a cuantificar y a predecir cómo se transportan moléculas en distintos medios. Por ejemplo, se aplica en procesos de separación como la destilación o la absorción.
En la transferencia de oxígeno, en bioreactores, en el diseño de membranas de purificación de agua o incluso en la comprensión de cómo se dispersan contaminantes en el aire o en los ríos. En otras palabras, lo que observamos en un simple vaso con agua, y en este caso el colorante, es el mismo principio que rige las operaciones industriales a gran escala. Para hablar del efecto de la temperatura en la difusión, pues con respecto a la temperatura, los resultados fueron muy claros. En el agua caliente, la mancha de colorante se expandió con mucha rapidez. En pocos segundos ya se había dispersado de manera considerable. En el agua fría, pues por el contrario, el colorante permaneció casi concentrado en el centro durante más tiempo y su expansión fue mucho más lenta. En el agua a temperatura ambiente se dio un comportamiento intermedio, más rápido que el agua fría, pero más lento que el agua caliente. La explicación de este fenómeno, pues en este caso está en la energía cinética de las moléculas. A mayor temperatura, las moléculas tienen más energía y se mueven con mayor rapidez, lo que favorece la dispersión del colorante. Cuando la temperatura es baja, el movimiento molecular es más lento y por eso la difusión tarda más en ocurrir. Esto nos permite concluir que la temperatura es un factor determinante en la velocidad de difusión. En conclusión, este experimento nos permitió observar de manera sencilla cómo funciona la difusión molecular, comprender la importancia de la ley de Fick como base teórica y comprobar de manera práctica cómo la temperatura afecta directamente la velocidad en este fenómeno. Más allá de ser un experimento visualmente llamativo, nos ayuda a entender principios fundamentales de la ingeniería química que aplican tanto en procesos de laboratorio como en procesos industriales. Ahora, para responder a la pregunta 5 sobre cómo se podría determinar el coeficiente de difusión del colorante en el agua, debemos tener en cuenta que la difusión es un proceso en el cual las moléculas se mueven de una zona de mayor concentración a menor concentración. Y en este experimento realizado podemos medir lo que es el avance radial de la mancha de colorante en función del tiempo. Hay una teoría que nos dice que x al cuadrado es aproximante igual a 2 por d por t, donde x sería la distancia radial en metros, t es el tiempo en segundos y d es el coeficiente de difusión en metros cuadrados por segundo. Esto significa o quiere decir que si se grafican los valores de x al cuadrado contra el tiempo, la pendiente de esa recta es igual a 2 por d. Y de ahí podemos calcular lo que sería el coeficiente de difusión. Si se quiere tener un cálculo un poco más preciso, además de los diámetros de la mancha en función del tiempo, es importante también tener la temperatura del agua, la concentración inicial del colorante y también considerar propiedades como la viscosidad del agua y la masa molar del colorante. Con esta información se tiene como un valor aproximado a lo que es el coeficiente de difusión experimental. Pasando a la pregunta 6, en esta se pide investigar acerca de los métodos para determinar coeficientes de difusión en una fase gaseosa a baja presión. Existen principalmente cuatro métodos y el primero es el de Chapman, el de Fuller, la extrapolación de Hinchelferder y el método de Wilkie. En primer lugar, tenemos el método de Chapman y ese se basa en lo que es la teoría cinética de los gases. Hay una fórmula y en esta fórmula tenemos lo que es donde T representa la temperatura en kelvins, P es la presión en atmósferas, sigma sub AB es el diámetro de colisión promedio, omega sub D es la integración de colisión, MA y MB son las masas molares de las especies. Y este método tiende a ser muy exacto teóricamente, pero también tiene como unos requerimientos y son los parámetros moleculares que no siempre están disponibles. En segundo punto tenemos lo que es el método de Fuller y acá es un método que es muy empírico y es un poco más sencillo a comparación de Chapman. Y esta es la fórmula y ese tiene una gran ventaja y es que no requiere datos moleculares complicados, sino como solo la fórmula química y volúmenes de difusión ya que están tabulados.
En tercer lugar, tenemos lo que es la extrapolación de Hirschfelder y este método no tiene, por decirlo así, una sola ecuación, sino que se basa en aplicar correcciones al primer método que es el de Chapman. Lo que permite es como extrapolar los valores de difusividad a diferentes presiones y temperaturas. Por ejemplo, si se conoce la difusividad de un gas a una atmósfera, se puede estimar su valor a otra presión usando este mismo método. Y su ventaja es que se puede aprovechar pues como los valores experimentales disponibles y se ajustan a las nuevas condiciones. Por último, método, tenemos el método de Wilkie. Este se aplica a mezclas que son multicomponentes y esta es su ecuación. Acá representa D sub IM, que es la difusividad efectiva del componente I en la mezcla. Y sub J es la fracción molar del componente J y D sub IJ es la difusividad binaria entre los componentes I y J. Este método suele ser muy útil porque en la práctica casi siempre se trabaja pues como con mezclas que son de más de dos gases. Entonces, en conclusión, tenemos que el coeficiente de difusión del colorante en el agua se puede calcular pues como con una relación x al cuadrado igual por d por t y que usando los datos experimentales del avance de la mancha en el tiempo. Aunque en nuestros experimentos es en fase líquida, a fase gaseosa y a baja presión existen métodos reconocidos, como los ya mencionados, y que cada uno tiene sus ventajas y desventajas o limitaciones. Eh, También es importante conocerlos y entender mejor la teoría de la difusión y cómo aplicarla, pues, como en diferentes contextos de la ingeniería química. Ahora, para responder a la pregunta 5 sobre cómo se podría determinar el coeficiente de difusión del colorante en el agua, debemos tener en cuenta que la difusión es un proceso en el cual las moléculas se mueven de una zona de mayor concentración a menor concentración. Y en este experimento realizado podemos medir lo que es el avance radial de la mancha de colorante en función del tiempo. Hay una teoría que nos dice que x al cuadrado es aproximante igual a 2 por d por t, donde x sería la distancia radial en metros, t es el tiempo en segundos y d es el coeficiente de difusión en metros cuadrados por segundo. Esto significa o quiere decir que si se grafican los valores de x al cuadrado contra el tiempo, la pendiente de esa recta es igual a 2 por d. Y de ahí podemos calcular lo que sería el coeficiente de difusión. Si se quiere tener un cálculo un poco más preciso, además de los diámetros de la mancha en función del tiempo, es importante también tener la temperatura del agua, la concentración inicial del colorante y también considerar propiedades como la viscosidad del agua y la masa molar del colorante. Con esta información se tiene como un valor aproximado de lo que es el coeficiente de difusión experimental. Pasando a la pregunta 6, en esta se pide investigar acerca de los métodos para determinar coeficientes de difusión en una fase gaseosa a baja presión. Existen principalmente cuatro métodos y el primero es el de Chapman, el de Fuller, la extrapolación de Hirschfelder y el método de Wilkie. En primer lugar, tenemos el método de Chapman y ese se basa en lo que es la teoría cinética de los gases. Hay una fórmula y en esta fórmula tenemos lo que es donde T representa la temperatura en kelvins, P es la presión en atmósferas, sigma sub AB es el diámetro de colisión promedio, omega sub D es la integración de colisión, MA y MB son las masas molares de las especies. Y ese método tiende a ser muy exacto teóricamente, pero también tiene comunes requerimientos y son los parámetros moleculares que no siempre están disponibles. En segundo punto tenemos lo que es el método de Fuller y acá es un método que es muy empírico y es un poco más sencillo a comparación de Chapman. Y esta es la fórmula y
Ese tiene una gran ventaja y es que no requiere datos moleculares complicados, sino como solo la fórmula química y volúmenes de difusión ya que están tabulados. En tercer lugar, tenemos lo que es la extrapolación de Hirschfelder y ese método no tiene, por decirlo así, una sola ecuación, sino que se basa en aplicar correcciones al primer método que es el de Chapman. Lo que permite es como extrapolar los valores de difusividad a diferentes presiones y temperaturas. Por ejemplo, si se conoce la difusividad de un gas a una atmósfera, se puede estimar su valor a otra presión usando este mismo método. Y su ventaja es que se puede aprovechar pues como los valores experimentales disponibles y se ajustan a las nuevas condiciones. Por último, método, tenemos el método de Wilkie. Este se aplica a mezclas que son multicomponentes y esta es su ecuación. Acá representa D sub IM, que es la difusividad efectiva del componente I en la mezcla. Y sub J es la fracción molar del componente J y D sub IJ es la difusividad binaria entre los componentes I y J. Este método suele ser muy útil porque en la práctica casi siempre se trabaja pues como con mezclas que son de más de dos gases. Entonces, en conclusión, tenemos que el coeficiente de difusión del colorante en el agua se puede calcular pues como con una relación x al cuadrado igual por d por t y que usando los datos experimentales del avance de la mancha en el tiempo. Aunque en nuestros experimentos es en fase líquida, a fase gaseosa y a baja presión existen métodos reconocidos, como los ya mencionados, y que cada uno tiene sus ventajas y desventajas o limitaciones. Eh, También es importante conocerlos y entender mejor la teoría de la difusión y cómo aplicarla pues como en diferentes contextos de la ingeniería química. Bueno, ya para finalizar y continuando con lo que les comentaba mi compañera, yo les expondré otros métodos que sirven para calcular el coeficiente de difusividad en diferentes condiciones. Primero que todo les hablaré del método de estados correspondientes de Takashi. Este método se usa para calcular la difusividad en fase gaseosa y altas presiones. Este método, como su nombre lo indica, se basa en un principio de estados correspondientes que establece lo siguiente. Dice que las propiedades de un fluido en condiciones reducidas, o sea, bajo presión reducida, temperatura reducida, etcétera, eh, se parecen entre sí independientemente de su naturaleza química. Entonces, básicamente, Takashi lo que nos muestra es que si se grafican los datos experimentales de muchos sistemas en función de sus variables reducidas, todos van a caer casi en una curva universal. Entonces, de esta manera, conociendo el producto del coeficiente de difusividad por la presión a condiciones de bajas presiones y usando la correlación de Takashi, se puede calcular el coeficiente de difusividad a presiones moderadas y altas, todo a partir de la siguiente expresión, donde en el denominador tenemos el producto del coeficiente de difusividad por la presión a condiciones de alta expresión o de moderadas, y abajo sería la relación que nos va a permitir hallar esto, que sería en condiciones de presiones bajas. Bueno, y aunque el método de Takashi trae consigo varias ventajas, principalmente porque no se necesita conocer los datos experimentales de cada mezcla a cada presión, solo basta con conocer los valores límites del producto entre el coeficiente de difusividad y la presión a bajas presiones versus sus condiciones reducidas. Este presenta unos ajustes que eran muy limitados, por ende se nos presenta otro método para calcular el coeficiente de difusividad en gases a altas presiones, conocido como el método G-Joule. Esto también es una correlación de estados correspondientes que permite estimar la difusividad en gases a altas presiones. Este también se basa principalmente en su valor a bajas presiones y usando sus variables reducidas. Es básicamente un método muy similar al método de Takashi, pero sería una versión moderna y más precisa que el método de Takashi.
Básicamente esta nueva versión, este nuevo método es refinado porque presenta una nueva base de datos experimentales, obteniendo una correlación más precisa para presiones más altas, incluso llegando a las cientos de atmósferas. Bueno, y para poder aplicar este método se nos presenta la siguiente ecuación, donde podemos identificar diferentes parámetros, como lo es el A, que es el factor de solvente, el alfa, disculpe. Tenemos T, que es la temperatura, M sub A, ahora sí A, que este es el peso molecular del soluto, que sería la sustancia A. Y también dentro de la función exponencial encontramos ρ, B, R, que sería la densidad reducida del soluto. Ahora, para calcular A necesitamos conocer esta otra ecuación. Para calcular alfa, disculpa, para calcular alfa. Bueno, ahora presentaremos otros métodos que sirven para calcular la difusividad en fase líquida y principalmente cuando se presenta difusión infinita. Esto básicamente, esta parte de la difusión infinita, es básicamente cuando el soluto está en una proporción muy pequeña en comparación al solvente, o sea, la concentración del soluto tiende a cero. El primer método que se nos presenta para calcular este tipo de coeficiente, para calcular el coeficiente de difusividad bajo estas condiciones, es el método de Wilke-Chan, que es una correlación empírica muy usada para calcular básicamente, como lo dije anteriormente, la concentración de un soluto en un solvente cuando esta concentración es mínima, cuando la concentración del soluto es mínima con respecto al solvente. Para esto tenemos la siguiente expresión. Esta expresión la podemos calcular conociendo los siguientes parámetros, que son la masa molar del solvente, la temperatura absoluta, la viscosidad del solvente, el volumen molar del soluto. Este es muy importante que esté a su punto de ebullición, y el phi es el factor de asociación del solvente. Ahora, cuando no tenemos moléculas completas que están diluidas, sino que son moléculas que se disocian, o sea, se ionizan, como las sales, por ejemplo, este método de Wilke-Chan ya no nos sirve y aparece este otro método que sería la ecuación de Nernst-Haskell. Básicamente podemos aplicar este método por medio de la siguiente expresión, donde podemos hallar el coeficiente de disolución de un ion I en el agua. Bueno, también podemos calcular la difusividad de compuestos iónicos basándonos en la difusividad que tiene cada ion por separado en el agua. Este es el método que se conoce como método con base en difusividades iónicas. Básicamente lo podemos obtener a partir de la siguiente expresión, donde en esta expresión nuevamente vamos a necesitar las cargas del catión del anión y las diferentes difusividades de cada ion. Estas difusividades las podemos tabular en diferentes tablas, como la que se presenta a continuación. Y ya basándonos en este método podemos de igual forma calcular la cantidad de iones que se disocian o están disueltos en una cantidad determinada de agua. Bueno, y el último método que se nos presenta es el método de Bigness, que funciona para soluciones líquidas, disoluciones líquidas en altas concentraciones. Esto es un método, la verdad, muy empírico y muy limitado, porque solamente funciona en líquidos que no tienen una asociación molecular y además que forman soluciones líquidas ideales. Normalmente este método no tiene modelos adecuados en la mayoría de los casos y normalmente se usan valores experimentales. En algunos casos, la siguiente expresión que se muestra puede servir para algunas estimaciones no muy precisas del coeficiente de difusividad.